los reales astilleros como escultores reales de la corona, y que también contribuyeron al enriquecimiento de estas órdenes, de estas hermandades que iban naciendo en la ciudad. Iniciamos pues este desfile procesional de esta manera, de esta guisa, no podía ser de otro modo, con la banda de las Angustias, la banda de la propia cofradía, abriendo procesión. Lucen un uniforme muy similar al de Infantería de Marina, y no es de extrañar porque es precisamente Infantería de Marina una de las máximas colaboradoras de esta cofradía, de esta hermandad. Los vínculos son tan estrechos que a veces llegan a ser un tanto inconfundibles ambas entidades. Ya les comentábamos en días pasados que la cofradía de Nuestra Señora de las Angustias tiene 3 títulos: Pontificia, Real e Ilustre, y es la cofradía más antigua de la ciudad, aunque su antigüedad no está vinculada al carácter pasional de la misma, sino casi como a un carácter gremial. Era la que atendía, era la que daba socorro a los trabajadores de la maestranza que vivían en este barrio de Esteiro. Un barrio que nació de manera provisional, casi como a modo de pequeñas chabolas que se estructuraban en calles paralelas, como si de un levantamiento provisional, les decíamos, se tratara en las inmediaciones de lo que fue el astillero de Esteiro. Con el paso del tiempo, esas casas provisionales se fueron haciendo permanentes y el barrio de Esteiro se convirtió en un centro neurálgico de esa villa ferrolana que crecía a pasos insospechados. Era como si hubiese 2 ciudades en una: el barrio de la Madalena, que nacía a golpe de escuadra y cartabón de manos de los arquitectos ilustrados, y un barrio más humilde, un tanto caótico, este barrio de Esteiro, que por haber nacido como algo provisional nunca gozó de una estructura urbana tan firme como el barrio de la Madalena. Decíamos pues que aquí en Ferrol no existieron cofradías penitenciales como tales hasta las que entendemos hoy con sus capuchones, hasta después de la segunda mitad del siglo XX. Sin embargo, sí que hubo antaño cofradías penitenciales como la de la Veracruz, que estaba ubicada en el convento de los franciscanos, y en líneas generales, si hablamos de la antigua corona de Castilla, podremos decir que el origen cronológico de esas cofradías se situaba en el siglo XVI. Existen además otros precedentes en la Baja Edad Media. Hay que recordar que el efecto de las pestes, tanto en el siglo XIV como en el XV, así como la acción de los predicadores mendicantes, trajo consigo una nueva visión de la religiosidad, en la que se daba especial relevancia a la pasión dolorosa de Cristo. El impacto de la peste hizo que el hombre de finales del medievo tuviera un especial terror a la muerte, y más concretamente a la muerte repleta de dolor y de sufrimiento. Es ahí, es en ese momento, ante el pánico a la muerte, ante la visión desoladora de los pestilentos recorriendo las calles, de la muerte acuciante, cuando el sacrificio de Jesucristo cobró una nueva dimensión. Y comenzaron a surgir por toda Europa grupos de flagelantes e incluso las macabras danzas de la muerte, que todavía en nuestros días se conservan en algunas localidades catalanas. Herencia de aquellos momentos son nuestras procesiones, no una herencia directa, pero sí que tienen dentro de sí la misma esencia. Escuchan ustedes esos sones de la banda de la Cofradía de las Angustias, una banda juvenil cada año más numerosa. Formada fundamentalmente por chicos y chicas, por niños y niñas del propio barrio de Esteiro.
Nos está resultando significativo al ver estas agrupaciones juveniles cómo se va diversificando nuestra sociedad, porque en cada una de estas agrupaciones empezamos a percibir la presencia de otras razas, la presencia de jóvenes provenientes de Latinoamérica o provenientes de otros puntos del planeta. La procesión inicia entonces con esa cruz guía y inicia con esa banda de las Angustias, pero no es la única agrupación musical que nos encontraremos en el desfile. Podremos ver también a la banda de granaderos, a la banda de música de Ortigueira y, no podía ser de otro modo, a la banda de infantería de Marina. Fíjense ustedes en ese hermosísimo paso de Jesús Nazareno, una talla de autor anónimo, pero atribuida por unos a Florencio Gambino, por otros a Plácido Gambino. El trono, que podrán ver en unos momentos en sus imágenes, es de estilo barroco y todo el dorado en pan de oro. Su autor fue Guillermo Feal, ese escultor que hace nada nos dejaba. Lo realizó en 1954 y es curioso, la primera salida procesional de este hermoso paso fue en el 53 sobre unas andas portadas por infantes de Marina. Al año siguiente, en el 54, salía ya sobre este trono de Guillermo Feal y en el 55 o 56 se le daba el pan de oro. El primer año salió en color madera. Un detalle de ese paso que, además de los motivos vegetales y de esas veneras, lleva tallado el rostro de Cristo como si fuese ese sudario que la Verónica porta en sus manos. En las esquinas, 4 angelotes. No hace mucho tiempo se le recompuso el dorado, el pan de oro, a este espectacular trono. Podríamos comentar muchas más cosas de este Jesús Nazareno. Es una talla que, decíamos, no tiene el dramatismo de otras de los Gambino que existen en la ciudad. Está como dotada de un etos, de una tranquilidad clásica, como si, a pesar de conocer el final de esta historia sagrada, fuese consciente de la trascendencia de su gesto. Y cuando todavía no nos han abandonado los sones de la banda de las Angustias, se aproximan ya, se confunden en el ambiente, con ellos los tambores de la banda de granaderos, la música de sus liras o el repique de ese cabo tambor Luis Feal Cruz. Tratando de incorporarse ya a la calle San Carlos, tenemos esa increíble talla del Cristo de la Agonía. Fíjense ustedes bien también en esos estandartes de la Cofradía de las Angustias y en este Cristo, un Cristo dotado de un verticalismo acuciante. Es un Cristo que posee su mayor carga expresiva en una mirada que clama al cielo, a lo más alto. Y es que por momentos, según cómo y dónde se disponga el espectador, la notoria viveza de ese rostro hace obviar la poca elegancia con la que se ha trabajado su tórax, esa abrupta anatomía o el tan acentuado contraste entre la rigidez de unos brazos exageradamente verticales y unas piernas de pose excesivamente relajada. Estandarte del tercio del Cristo de la Agonía y nazarenos penitentes con sus cruces a cuestas. Se dice que el nombre de nazarenos, a lo que nosotros llamamos capuchones, se le dio precisamente por acompañar a estos cofrades, por acompañar a estos pasos procesionales al de Jesús Nazareno, ataviados con la túnica púrpura que ellos llevaban. Y así, acompañado con esos 4 faroles al estilo de los galeones y sobre un trono elaborado por Miraz, también en la década de los 50, se aproxima
el Cristo de la Agonía. 3 de los faroles fueron elaborados por las manos del señor López Deive y el cuarto por un marinero que realizaba el servicio militar en la ciudad departamental. Es un trono sencillo, clásico y sin embargo denota una monumentalidad que ayuda a acompañar esa mirada suplicante del rostro del Cristo de la Agonía y la seriedad de unos cofrades que van recorriendo las calles de su barrio, el barrio de Esteiro. Las cámaras de Localia se han situado en la calle San Carlos. Y fíjense ustedes qué multitud acompaña este desfile procesional. Y ese rostro, esa mirada suplicante, esa mirada expresiva que, como les decía, nos hace olvidar en muchos casos la belleza de ese rostro, las ciertas desproporciones que puede tener en su canon esta talla anónima del siglo XVIII. Los adornos florales de las cofradías de las Angustias siempre destacan por su buen gusto, por la magnífica mezcla de flores y de los verdes. Tienen siempre un especial cuidado a los verdes que van realizando el adorno floral de estos tronos. Fíjense en lo que les comentábamos. Realmente el paso, el trono, es de una suma sencillez. Unas molduras, algún adorno vegetal y símbolos de la pasión, y sin embargo en su conjunto denota una belleza y una monumentalidad tan grande como la del propio rostro del Cristo de la Agonía. Y hay uno de los problemas que suelen tener pasos que tienen tanta altura como este del Cristo de la Agonía, el cableado que cruza las calles y que obliga a estar muy atentos, muy atenta la mirada de estos capuchones guías que van tratando de conducir a estos tronos, que va sobre carretilla eléctrica o sobre motor. Dentro de las cofradías de Ferrol, hasta hace muy poco solamente eran 2 las que llevaban sus pasos a hombros, las de Dolores y también el paso del Santo Entierro, de la Cofradía del Santo Entierro. A ella se ha unido este año la recién fundada o refundada Cofradía de la Merced. Y tras el trono del Cristo de la Agonía veremos en unos momentos a la banda de Ortigueira, que participa casi de manera tradicional también en estos desfiles de la Cofradía de las Angustias. Y observen ustedes la perfección de ese yacente, la perfección de esa obra salida de las manos de Guillermo Feal, tal vez el mejor escultor del siglo XX que hemos tenido en nuestra tierra. Lo elaboró en 1956 y él mismo decía estar muy orgulloso de esta obra, su mejor obra tal vez de la Semana Santa ferrolana. Ahí está el estandarte de esa cofradía del yacente, con los símbolos de la pasión y con las anclas que, como les decíamos, lo vincula a la cofradía con el mundo del mar, con el mundo de los astilleros. Hábito negro y capuza azul para ese tercio del Cristo yacente que se adentra en la calle San Carlos, acompañando con su silencio y su seriedad el cuerpo inerte de Cristo. Decía Guillermo Feal que si hay algo difícil en escultura es lograr un desnudo perfecto, es lograr un cuerpo como el que elaboró para ese Cristo yacente. Y aunque pareciera extraño, según Guillermo Feal, no siempre el Cristo más bello, el yacente más bello, es el más proporcionado, sino el que es más real en su ritmo, en su pose,
Era este escultor un auténtico amante del mundo de la música, del mundo de la pintura, porque aunque en Ferrol sea muy conocido por su estatuaria, por sus artes escultóricas, lo cierto es que se inició en el mundo del arte de manos de la pintura, algo así como le está ocurriendo a su nieto, David dos Santos Feal, que estuvo con nosotros en Localia Televisión en varias ocasiones y que saben ustedes que ya no es una promesa, es un escultor y un pintor de primera talla. Cuando le hicieron el encargo del yacente, Guillermo Feal, fíjense ustedes en la anécdota, conoció a un tabernero que se prestó a hacer de modelo, era un tal Daviña, tenía un cuerpo casi perfecto y al por entonces hermano mayor de la cofradía, a don Daniel Novás, le encantaba ir al taller al ver trabajar a Guillermo Feal. Aquí tenemos a una monaguilla, a la pequeña Tatiana, enseñándonos su estampa y contribuyendo con su presencia a enriquecer este desfile. Hay muchas leyendas que nacen en torno a las sagradas imágenes. En muchos casos sus rostros se esconden tras de sí dos realidades, la del modelo que le sirvió de guía y también la del relato evangélico. Recordemos que antiguamente rostros como los de las Inmaculadas de Murillo surgían de los barrios más pobres, de las mujeres más humildes, encontrando muchas veces el rechazo de sus coetáneos, que se negaban a rendir culto a una imagen como el rostro de su vecina. Pues por ello Feal decía que los rostros jamás los buscaba en la calle, los cuerpos sí, buscaba modelos que pudiesen ayudarle a encontrar ese ritmo, esa pose. Fíjense ustedes en la perfección de ese cuerpo y en esa rigidez de un cuerpo inerte que nos conmueve pero sin dramatismos. Es como un sueño, como una trágica ensoñación. Y en el rostro una belleza clásica, una belleza ficticia, un tanto irreal. El paso también lo elaboró Guillermo Feal, es sencillísimo, tan sencillo como el que lleva la Virgen de las Angustias en esa procesión de la caridad y el silencio. Fíjense en esa mirada, en esos ojos adormecidos, en esa boca entreabierta y en la perfección de un rostro salido de las manos de un ferrolano, de Guillermo Feal. Era Guillermo un artista distinto, era un creador de los de siempre, cuando tal vez lo que primaba era ser estrafalario, ser un artista del mañana. Era distinto además porque con sus obras de maneras clásicas y pausadas traspasó las insalvables fronteras del mundo entero. Tiene obras repartidas desde Oriente Medio hasta diferentes países de Sudamérica. Era un trabajador nato, incansable, un luchador infatigable en el arte y en la vida. Nos contaban hace pocos minutos un hombre que viajó a Comodoro Rivadavia, una de las provincias sureñas de Argentina, en la Patagonia, que lo que más le llamó la atención al llegar al centro gallego de Comodoro Rivadavia era la presencia de un hermosísimo crucero. Y oh, qué casualidad, ese crucero había salido de las manos de Guillermo Feal. Fíjense en la pose de esas manos, en esa elegancia para mostrar un cuerpo yacente. Al pie del santuario tenemos a la Virgen de las Angustias esperando que comience su recorrido. Es ella la que cierra el desfile procesional, acompañada con los sones de la banda de infantería de Marina. Volvemos de nuevo a esas imágenes, en este caso del perfil del Cristo yacente. Fíjense en el adorno floral. El adorno floral es realmente hermosísimo y sencillísimo. El abdomen hundido, la llaga en el costado y la cabeza inclinada en ese sueño que pronto terminará. Recuerden que estamos en jueves y
que pronto llegará la Pascua de Resurrección, la fiesta más grande para la cristiandad, aunque en Ferrol, tal y como nos recordaba el obispo José G. Ascolano, esa celebración no se vive en la calle, lleva tiempo demandando algún tipo de celebración en las calles de Ferrol que nos ayuden a conmemorar ese día de la resurrección de Cristo, esa festividad, la Pascua de Resurrección. Y en ese estandarte que ven ustedes al fondo es precisamente donde se nos hace alusión al título de pontificia que tiene esta cofradía, esta hermandad de Nuestra Señora de las Angustias. Pues ahí está la tiara papal y las llaves del cielo. Fíjense en el adorno floral al que les hacía referencia hace un momento, simplemente rosas rojas que destacan mucho sobre el terciopelo rojo y ese cuidado a los verdes. No les vale cualquier verde a la cofradía de las Angustias, buscan siempre un modo de destacar por su originalidad y sobre todo por su elegancia. Y en la lejanía, el otro yacente que sale hoy en procesión, el que va en las manos de la Virgen de las Angustias. Se dice que es una talla desproporcionada la del yacente que lleva las Angustias en sus manos, pero pudiera tener una explicación, pudiera tener la explicación de que la madre doble en tamaño a su hijo muerto en unos escritos de San Bernardino de Siena, en los que narra, en los que cuenta que llegado este tiempo, llegado el momento de la muerte de Cristo, la madre María soñó con los tiempos en que Jesús era niño y la mortaja le parecían los pañales y lo acunaba en sus brazos, recordando aquellos primeros días de Belén. Ese tercio que ven ustedes en sus imágenes es la cofradía de Nuestra Señora de las Angustias, la titular de este desfile. Hábito negro, capuz blanco, con el bordado, con el escudo de la cofradía bordado en su frente y un símbolo, un simple cíngulo blanco que sirve para poner un pequeño toque de color al luto, al riguroso luto de este hábito, de este atuendo de la cofradía. Fíjense ustedes qué cantidad de personas se adentran en la iglesia de las Angustias, están viendo salir el desfile y además aprovechan para hacer esas visitas a las iglesias, una tradición que se ha venido perdiendo en los últimos años, tal vez porque ya no nos encontramos el lujo o la ostentación o las ganas de visitar esos templos. Ahí tienen ese estandarte al que les hacía mención hace un momento, con en la parte superior la tiara papal, las tres coronas, la del cielo, la del infierno y la del purgatorio, que es los poderes que se supone que tiene el Papa sobre la tierra. Y esa tiara papal alude a que esta cofradía tiene el título de pontificia. Ahí lo ven ustedes. Incluso si vamos abriendo ese plano podremos leer cofradía pontificia y cómo fue Clemente XIII el que les dio ese título. Fíjense también las llaves del cielo, porque fue San Pedro el primero de los papas, y saben ustedes que a San Pedro se le representa siempre con las llaves del cielo. Cofradía que desde finales del siglo XVIII existe en nuestra ciudad, y es por ello que estos estandartes gozan de un valor propio, de un valor histórico, además de su propio valor artístico. Los monaguillos dando el toque de alegría, de la ingenuidad, a unos desfiles caracterizados por su seriedad, por su luto y por su tristeza, pero a la ingenuidad de los niños todo se le puede perdonar. Comienza a caminar el trono de Nuestra Señora de las Angustias.
Normalmente mencionamos a esta Virgen como si se tratase de una única efigie, de una única figura, y realmente el paso está compuesto por la propia Virgen con su hijo yacente en sus brazos, la cruz con sudario y esos dos ángeles que llevan en sus manos los símbolos de la cofradía. Cofradías y asociaciones religiosas son términos sinónimos. El fenómeno del asociacionismo religioso en general está ligado en sus orígenes al mundo urbano y a los cambios que en él se desarrollaron en la Edad Media, en los siglos XII y XIII. En el mundo de la ciudad encontraron su nacimiento quizás por el deseo de establecer lazos de solidaridad en un ambiente mucho más hostil de lo que era el campo. La vida en aquellos burgos no era fácil, por eso, al tiempo que crecían, afloraban en ellas reivindicaciones de carácter político y laboral, sin olvidar, por supuesto, la necesidad de contar con centros de atención religiosa y asistencial. Fue en la crisis espiritual de la Europa del Bajo Medievo cuando se multiplicaron y se esparcieron las cofradías por todo el continente, y será tras el Concilio de Trento cuando los países fieles a Roma consoliden y crezcan tanto en las ciudades como en el campo este tipo de hermandades. Y deberíamos estar ya en tiempo de primavera y sin embargo el frío ha caído sobre la ciudad departamental. Fíjense en cómo las gentes han acudido a visitar a estas imágenes en su paseo por las calles, bien abrigados, y eso que amenazaba lluvia durante toda la tarde y por fin parece que el día se ha mantenido. El escudo de la cofradía es bien sencillo, una corona de espinas y en el centro una cruz con sudario. Y ahí el rostro de la Virgen, ahí el escudo de la cofradía con su corona sobre esa corona real, sobre esa corona de espinas, lo cual alude a su título de real. Real cofradía, muy ilustre cofradía. Adorno floral en blanco para la Madre de Cristo en este paso de la Virgen de las Angustias. Un trono que veremos ahora en un plano general, un trono de plata repujado, plata cincelada, que porta carteles con las 14 estaciones del Vía Crucis y con motivos de la Pasión. El trono fue proyectado por Guillermo Barroso y llevado a cabo por el platero valenciano José Daniel. Fíjense ustedes ahora que se va abriendo ese plano en el pequeño cuerpo de ese yacente comparado con el cuerpo de la Virgen, que parece doblarle en tamaño, y es por eso que decíamos, puede estar la explicación en esos escritos de San Bernardino de Siena que aluden a la ensoñación de la Virgen al ver a su hijo muerto y tratar de acunarlo en su regazo como si de un niño se tratara. Es muy curiosa la imagen de la Virgen de las Angustias, porque viéndola así como ustedes la ven, bien pudiera parecernos que se trata de una imagen de candelero, esto es, de una imagen que posee únicamente la cabeza y las manos y que el cuerpo, pudiéramos decir que es un cuerpo de vestir, que es un simple armazón, y no es así. La Virgen de las Angustias es la única imagen de vestir de nuestra Semana Santa que posee cuerpo entero, es decir, tiene piernas completas, tiene torso completo, tiene brazos completos y además está articulada, de manera que hoy la podemos ver de esta guisa como una auténtica piedad, que así es iconológicamente como deberíamos de nombrar a esta talla, y la podremos ver como una Virgen en su soledad, en la procesión de la caridad y el silencio, en la que se despide de sus brazos el cuerpo del yacente y aparece ella
absolutamente enlutada, totalmente vestida de negro y sin la compañía de su hijo yacente, que fue enterrado en la tarde-noche del Viernes Santo. Preparando partituras, la banda de infantería de Marina. Una banda que con su música, con sus sones, termina siempre el desfile procesional de la banda de la cofradía de las Angustias. Y así, en la infinitud de nuestra Semana Santa, vamos meditando nuestros pensamientos ante cada símbolo y ensimismados en muchas ocasiones nos perdemos entre el gentío, convertidos en una huella inconmensurable, casi en una marca, apenas en una silueta. Sobre un mar de gentes que se aprietan en las inmediaciones de la calle San Carlos, gentes que buscan su sitio, la Virgen de las Angustias camina en loor de multitudes. Y ese hermoso trono plateado se convierte casi en un joyero místico que guarda a la más preciada de las alhajas, a la Virgen de las Angustias, conmovida por su tristeza. Fíjense bien en ese tocado elaborado por las manos del camarero de esta cofradía, por Félix Juste, que cada año busca una tela diferente para realizar esos pliegues, para realizar la blancura que envuelve al rostro de la divina imagen. Y esos angelotes fueron restaurados hace unos cuantos años, y si bien toda restauración no está exenta de crítica, lo cierto es que tanto el rostro de la Virgen como el de los propios ángeles o el propio trono de el Nazareno de Medinaceli necesitaban de una limpieza. Los humos habían ennegrecido muchísimo el rostro de la imagen de la Virgen de las Angustias. Y ahí tienen lo que les comentábamos, el Vía Crucis, que está realizado en 14 cartelas a lo largo de este trono de plata cincelada, un trono que fue elaborado en Valencia, pero que necesita una estructura para poder sostenerse, y como no podía ser de otro modo, esa estructura de aluminio se elaboró en los astilleros ferrolanos. Acompañando al trono los infantes de Marina, realizando una guardia de honor, los gastadores que con su paso marcial custodian este joyero místico. Y hermosísimo el adorno floral. Ahí tienen un plano de esas flores, de ese lilium, las rosas blancas. Y muy interesantes las joyas de todo tipo que luce en su tocado la Virgen de las Angustias. Unas joyas donadas por vecinos, donadas por fieles. Y es tal la cantidad de joyas que posee la Virgen que cada año tienen que turnarse, variarle, para que todos los vecinos queden contentos y vean en alguna ocasión a la Virgen luciendo estas prendas. Lo hace hoy y lo hace también en las fiestas patronales del verano, cuando sale también a las calles a encontrarse nuevamente con el pueblo del barrio de Esteiro. El manto de la Virgen es de terciopelo bordado en oro. Se dice que con el oro extraído de los galones de los militares que lucharon en Filipinas. Y detrás del trono, las dos presidencias, la religiosa, con el capellán de la cofradía y con buena parte de cofrades venidos aquí a participar en esta procesión de manera simbólica. Vemos cofrades del Santo Entierro, de la Merced, la Orden Tercera. Y ya terminando el desfile,
la banda de infantería marina, que comenzará ahora mismo a interpretar una de sus piezas. Y así a lo largo de estos días, que los que estamos tratando de llevar hasta sus hogares las imágenes de esos templos, como el del Santuario de las Angustias, la historia de esos templos, detrás de cada uno de los sillares que construyen estas iglesias y de cada golpe de gubia con el que los escultores tallaron las imágenes religiosas, se esconde el sentimiento de unos artistas capaces de plasmar para la eternidad el duro trance de la pasión. Y en cada paso de la Semana Santa ferrolana vemos que se aunan la fe, la tradición y el arte, pero también la huella de un pueblo, el ferrolano, que vivió y vive al amparo de esta ciudad que nos cobija. Nos despedimos ya, pero saben que en Localia continuamos hablándoles de Semana Santa y ofreciéndoles las mejores imágenes en un esfuerzo de esta casa por llevar hasta sus hogares toda la esencia de esta Semana Mayor.